Desafortunadamente, en algunos casos, cuando la persona crece y ya tiene ese valor, si ya pasó de ese tiempo, desafortunadamente ya no se va a poder dar seguimiento a una investigación en contra de ese delito. Es decir, entonces el hecho de que si a mí me violaron a los 10 años, ahora tengo 30 años, denuncio, hablo sobre el tema, ¿ya no se puede denunciar? A como está los ordenamientos legales actuales, no hay nada que perseguir. Seguir. Que independientemente de que hayan pasado 5, 10, 20 años, hay algo, Pedro, que nunca se borra, y es justamente la memoria, los recuerdos, cuando esa persona me abusó. Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Excelente mañana para ti, ya regresamos al Súper Desayuno. Mi nombre es Axel Zamudio y me siento súper en esta mañana, y hoy para darle seguimiento al tema que estuvimos tocando este lunes sobre el abuso sexual y las consecuencias, los traumas emocionales que tienen aquellas personas que sufrieron abuso sexual de menores. ¿Qué sucede ahora con el tema penal? Teníamos que hablar del tema jurídico con nuestros amigos de Luque Abogados. Esta mañana está con nosotros vía telefónica Pedro Quesada y vamos a platicar sobre el abuso sexual y todo lo que tenga que ver con temas jurídicos, también con el del estupro, además también sumando el caso de las violaciones. Con esto sumamos, vaya, a todo lo que está sucediendo a través de las redes sociales, mucha desinformación, quemando a gente, señalando gente. Eso es bueno, eso es malo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las vías? Ese tema lo vamos a tocar esta mañana. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Excelente, aquí como siempre, saludando. Gracias por acompañarnos, sin duda alguna, como lo decía, es un tema que está en boga en redes sociales, la gente empieza a levantar la mano, la gente empieza a señalar los abusos sexuales que a lo mejor vivieron ellos, gente cercana, amigos, y yo creo que eso es bueno, sin duda alguna se aplaude que la gente cada vez tome esta decisión de hablar, de comentarlo, de escribir sus cartas, pero que no quede solamente en eso, sino que hay que ahondar en el tema, hay que denunciar penalmente. Así es, mira, Axel, efectivamente, como comentas, hoy en día ya cada vez se denuncia más ese tipo de hechos delictuosos. Antes había todavía estaba más cohibida la gente para animarse, acercarse, en este caso al Ministerio Público para presentar su denuncia, y cada vez la gente obviamente se está animando a hacerlo, que es algo muy bueno, ¿no? Porque esas conductas obviamente son reprochables, ¿no? Y no deberían suceder. Pero comentando lo que dices, sí es cierto, hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación, sobre todo a veces cuando se habla de abuso sexual, se entiende que es como si fuera violación, o se habla de violación, pensamos que es abuso sexual. Sin embargo, son tipos de delito que son diferentes. Si bien todo tiene que ver con índole sexual, son cuestiones diferentes. Por ejemplo, el abuso sexual no es una violación. El abuso sexual es al que sin consentimiento de una persona ejecute en ella o lo haga ejecutar un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula. Sin el propósito de llegar a la cópula. Se le aplicará de 2 a 8 años de prisión. Esto es, son tocamientos eróticos, ¿no? Eso es en sí el abuso sexual. Tocamientos eróticos, a diferencia de una violación, que sí se busca el propósito de llegar a la cópula, ¿no? Aquí no. También se le conoce como abuso sexual por exposición, ¿no? El hecho de que un hombre, a lo mejor, o una mujer se muestre desnudo ante pues un menor o ante otra persona sin el consentimiento, o el hecho de que lo pongan a ver pornografía, ¿también podría entrar dentro de estos casos? Sí, pero es otro tipo de delito, porque ahí ya entramos en el catálogo, por así decirlo, de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la corrupción de personas menores de 18 años. Okay. Sí, ya es un tipo diferente. Por eso te comentaba que variantes hay muchas. Por ejemplo, dentro del abuso sexual también tenemos una variante que es un subtipo de lo mismo, porque hay que recordar que el abuso sexual es al que sin consentimiento de una persona, y tenemos una variante que nos dice al que con o sin el consentimiento de una persona menor de 14 años. ¿Sí? O sea, hay una diferencia entre una persona a que le cometen el abuso sexual, si es menor de 14 años o si es mayor, ¿no? Cuando es menor, obviamente hay una agravante y por consecuencia la pena
pues va a ser mayor, ¿no? Entonces, te digo, va habiendo variantes en los elementos del tipo penal, lo cual eso nos va a hacer que clasifiquemos el delito con un nombre o con otro, y obviamente se deben integrar los elementos, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es la violación, ¿no? Que es al que por medio de la violencia física, ahí tiene que haber una violencia física o moral, ¿ok?, tenga cópula con una persona sin la voluntad de ella. Ahí sí existe ese elemento de tener cópula con una persona sin la voluntad de esta. Si la persona ofendida fuere menor de 14 años, obviamente la pena pues va a ser mayor, ¿no? ¿Qué pasa cuando a lo mejor este hecho sucedió cuando a lo mejor eran menores ambas personas? Supongamos que un niño de 14 años con una niña de 14 años, pues el niño la forzó a ella, o al revés, sea el caso, y alguien no quería, ¿no? Alguien se negaba, pero al final sucedió. Después crecen estas personas, uno de ellos decide denunciar. ¿Qué sucede en esos casos? ¿O ahí no podríamos hablar de violación o de abuso sexual? No, sí, es que sí existe, nada más que aquí hay que ver en qué momento sucedió y cuánto tiempo pasó para después, cuando esta persona decide acercarse a poner su denuncia, ¿no? Porque los delitos prescriben después de cierto tiempo, ¿no? Generalmente hay una fórmula que tiene que ver con el mínimo de años de la pena que se está poniendo en el mismo artículo, y con el máximo se saca la media, y en ese sentido vamos a suponer que la media fuera 5 años. Entonces, a partir del día en que sucedió ese hecho, tendrá 5 años, es un ejemplo, ¿no?, que pongo, tendrá 5 años para acercarse al Ministerio Público y presentar su denuncia. Si ya pasa de los 5 años, entonces ya prescribió la acción penal. Si se acerca, pues obviamente ya no va a proceder por el tiempo que pasó. En cada delito la pena es diferente, por consecuencia esa media o ese tiempo para que prescriba la acción penal obviamente cambia dependiendo del tipo de delito, si es agravante, si no es agravante. Entonces sí habrá que ver en ese caso en particular el delito que es, a cuál delito corresponde, si es abuso sexual o si es el subtipo, o si es violación, o si es violación equiparada, o si es estupro, para poder ver la media y poder saber cuánto tiempo tiene para presentar la denuncia. Pero sí, desafortunadamente, en algunos casos, cuando la persona crece y ya tiene ese valor, porque hay que tener ese valor para acercarse ante la autoridad y poder narrar los hechos, si ya pasó de ese tiempo, desafortunadamente ya no se va a poder dar seguimiento a una investigación en contra de ese delito. Es decir, entonces el hecho de que si a mí me violaron a los 10 años, ahora tengo 30 años, denuncio, hablo sobre el tema, entonces ya prescribe este delito, es decir, ya no se puede denunciar. A como está los ordenamientos legales actuales, así es, prescribe el delito. Ya si denuncias, ya no hay nada que perseguir. Por ejemplo, en Estados Unidos cambia de esas medias, ¿no? Tú ves asuntos que dices, un homicidio de 1960 y tantos, 50 años, 50 y tantos años, y de repente sigue vivo, ¿no? Sigue vivo la acción, ¿no? Y lo traen al tribunal, ¿no? Para que obviamente le den la oportunidad de defenderse, ¿no?, en un proceso, ¿no? Pero aquí en México es diferente. Con el tema del estupro, ¿qué es lo que sucede y sobre todo cuál es una de las diferencias que tiene con la violación y con el abuso sexual? Mira, el estupro es al que realice cópula con persona mayor de 14 años y menor de 18. Tienes que estar en ese inter de edad, entre 14 y menor de 18 años, es decir, 17 años con 11 meses, con 30 días o 31 días, dependiendo del caso, ¿no? Obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o el engaño, se le impondrá de 2 a 6 años de prisión. Es decir, haz de cuenta que una persona tiene 20 años, es un ejemplo, tiene 20 años y llega con una persona, independientemente del sexo, ¿no?, de entre 14 y menor de 18, y lo seduce y logra el objetivo. En este caso, para esta persona sería la cópula, ¿no? Entonces, ahí es el estupro. ¿Por qué? Porque es menor de edad.
¿Ok? Ahora, también tenemos una agravación de esa punibilidad, que es cuando el delito haya sido cometido dentro de las instalaciones de alguna institución educativa, de una asociación religiosa o algún organismo de la sociedad cuyo objeto social consiste en prestar auxilio, refugio, tratamiento psicológico, físico a otras personas. En este caso, el delito que se haya validado de una relación de parentesco o posición jerárquica derivada de la relación docente, laboral, religiosa o doméstica, ¿no? Ahí hay una agravación en la pena. O sea, es estupro, pero obviamente sí, por supuesto, por la responsabilidad que tiene en este caso. Imagínate una institución educativa o una asociación religiosa, ¿no? O un organismo X de la sociedad civil, ¿no? Por aquí justamente nos llegaba un mensaje que quedó en el tintero que hizo que tocáramos este tema. Me decían, ¿qué pasa cuando el niño o niña que es abusado le gustan los tocamientos y por lo mismo no habla ni dice nada porque es algo agradable para él? ¿Qué señales ves en el niño o algo así? Y yo le comentaba a esta persona que justamente pues puede que le guste, ¿no? Porque al final de cuentas son órganos sexuales y pues se siente rico, pero el hecho de que le guste no significa que esté bien, y sobre todo para una edad pequeña, ¿no? Cuando no tiene desarrollado pues toda esta conciencia. Por eso hablamos de una edad mínima de 18 años, y yo creo que va también un poquito sobre el estupro, ¿no? El hecho de que pues la persona pues a lo mejor sí tiene el consentimiento, pero independientemente de eso no significa que esté bien. Así es, y como lo dice también exactamente, no significa que esté bien, y como lo dice el artículo de abuso sexual, fíjate, dice que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho. O sea, puede ser, como dices tú, puede ser que sienta, que tenga una satisfacción al momento del tocamiento, ¿no? Pero aún con esa satisfacción, eso no quiere decir que tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, de lo que está pasando, ¿no? Porque al final de cuentas ahí hay una seducción, ¿no? Cuando es de manera voluntaria, hay un lavado de coco, ¿no? O sea, me explico, o sea, hay un trabajo que hizo quizás la persona para tratar de convencerlo, mira, todo es normal, todo está muy bien, jajaja, jiji. Entonces, eso no exime del delito, por supuesto que no. ¿Qué te parece, Pedro? Si regresamos en una segunda parte, los invitamos a que se comuniquen a través del WhatsApp 646-178-3730. Esta mañana estamos platicando de todo lo que debes saber sobre el abuso sexual, sobre el estupro y además también sobre la violación, con todos estos casos que hemos escuchado recientemente en nuestra ciudad. Ya venimos, soy Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Estamos platicando de todo lo que está sucediendo a través de las redes sociales con el caso de los abusos sexuales, el estupro y también la violación. No solamente pues hablamos de temas psicológicos, que creo que ellos son los que más quedan en la mente, los traumas después de vivir pues un desagradable acontecimiento con personas que realmente deberían de darte guarda, deberían de darte amor, y resulta que es todo lo contrario. Y tenemos que hablar de temas jurídicos porque claramente, ¿no? Con todo esto de lo que surge, es bonito que las personas se levanten, es bonito que las personas levanten la mano, denuncien los casos, independientemente de los años en los que hayan sido, pero aquí hay un tema muy importante que quiero tocar, Pedro, el tema de publicar los casos. Con las redes sociales, pues sabemos que tenemos todos los medios necesarios para exponer, para hablar, para debatir, para platicar, y con esto pues ayuda también, y es una buena alternativa para aquellas personas que en su momento no se animaron a levantar la voz y hoy utilizan estas plataformas para contar su historia por medio de cartas, y es así como los casos empiezan a sonar. Es bueno publicar o denunciar a través de redes sociales. ¿Cómo puede afectar un caso de abuso, violación o de estupro? Mira, yo pienso que tendría las dos variantes, ¿no? O sea, es bueno por un lado, sobre todo cuando hay casos en que ya no hay gran cosa, ya no hay pruebas, ya no hay medios probatorios que en un momento dado puedan llevar a determinar que X persona cometió un delito de esta índole, ¿no? Porque aquí, bueno, pues, okay, no se va a hacer justicia, se podría decir, pero por lo menos lo voy a hacer ver al público en general para que esta persona no siga cometiendo esto, ¿no? Pero cuando, desde mi punto de vista muy particular, cuando sí se está en tiempo
de que el Ministerio Público haga las investigaciones correspondientes, integre su carpeta de investigación y demás, yo pienso que quizás no sería muy sano, porque en un momento dado podríamos interferir en la investigación que se está haciendo. ¿Por qué? Porque no toda la gente que opinaría va a opinar con verdad, ¿no? Es como el juego del teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, quizás en algún momento dado podríamos interferir en los criterios e inclusive en los criterios de los jueces correspondientes dentro de un asunto, ¿no? Desde el juez de control hasta el último momento, porque al final de cuentas lo hacemos público y podría en un momento dado influir para que se tienda hacia un lado o no. Es decir, creo que no sería justo, pues, dentro de una investigación. Entonces ahí están las dos variantes, ¿no? Y comentando la cuestión que dices de todas estas variantes también, pues también tenemos la cuestión, aunado a los delitos que ya comentamos en el bloque anterior, también tenemos lo que es la pornografía, ¿no? La pornografía y turismo sexual. O sea, en el caso de que una persona abuse sexualmente de un niño o de una niña, pues esto podría ser un agravante, el hecho de que a lo mejor se grabaron, tomaron fotografías, se pasaron fotografías, pues esto podría todavía pues alcanzar penas más grandes, ¿no? Ahora sí que sumar más delitos a los que ya hay. Así es, bien dicho, sumar más delitos. Es otro delito, ¿no? O sea, pornografía de personas de menores de 18 años de edad o de quien no tiene capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. A quien procure, facilite, induzca, propicie, obligue o permita a una persona menor de 18 años de edad a realizar actos sexuales de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de firmarlos, grabarlos en audio, grabarlos en video, grabarlos, describirlos, fotografiarlos o exhibirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada, telecomunicaciones, sistemas y medios de comunicación. Ese es otro delito, ¿no? Que estamos hablando de pornografía de personas menores de 18 años. Entonces, eso se sumaría a alguno de aquellos delitos que ya comentamos en el bloque anterior, cuando se está en una situación de esas. Con el hecho de la difamación, sabemos que la difamación pues ya no es un delito penal, pero muchas personas el hecho de publicar, el hecho de hablar de nombres, el hecho de publicar fotografías a lo mejor como medios de comunicación, porque al final de cuentas tendríamos que hablar de presuntos culpables, ¿no? Nosotros como medio de comunicación, con esta ley de los derechos humanos, pues nosotros no podemos señalar, no podemos decir violador, no podemos hablar de abusador y sobre todo exponer nombres de personas cuando no hay una sentencia. A veces a nosotros como medios de comunicación, Pedro, nos señalan mucho de es que ustedes no hablan de esto, es que por qué no señalan, por qué no dicen, y es que las leyes al final de cuenta hablan de principio de inocencia. Al final de cuentas, hasta que no haya una sentencia dictada, tendríamos que hablar de presuntos, y es muchas veces lo que surge a través de las redes sociales. La gente se pregunta, oye, ¿por qué le tapan los ojos? ¿Por qué no dicen el nombre completo? Y es que también los medios de comunicación tienen una parte grande que perder, multas que les pueden llegar también, el hecho de exponer a una persona cuando no hay una sentencia. Y aquí yo quiero tocar el tema sobre la difamación, el hecho de que a veces, como ya pasaron tantos años, tengo coraje, tengo odio, tengo ira, pues lo que hago es publicar y literal, como dicen, quemar a las personas en redes sociales. ¿Qué onda con la difamación y con el principio de inocencia? Mira, la difamación, como bien comentas, es un tipo penal que ya se derogó desde hace varios años. Yo creo que ya tiene unos 5 años o quizás un poco más, 6, no sé. Ya tiene varios años que se derogó. Creo que en el momento que se derogó, creo que fue algo bueno, ¿no? Fue algo bueno porque era un delito en ese momento que realmente se parecía más un chisme, más de chisme, ¿no? Pero hoy en día, con el auge que han tenido las redes sociales, creo que sería muy oportuno ver la manera en que pudiéramos traer el delito de difamación, obviamente adecuado a los tiempos. Me niego, Pedro. No des ideas. Te niegas. Pero es que es importante porque hoy en día es muy fácil difamar y hay una cuestión. Muchas veces la difamación es verdad,
pero ¿qué tal cuando es mentira? Ahí es el problema, pues, porque hay gente que difama muchas veces a sabiendas que es mentira. Sin embargo, pues ya se llevó a la persona entre las patas del caballo, ¿no? Entonces tenemos esa contraparte, pues, y para tener esa contraparte hay que saberla regular y trabajar. No es algo fácil. Entonces sí se puede, pero con cuidado y protegiendo ambos Entonces lados. lo máximo que podría dañársele a una persona que ha difundido estas imágenes o estas historias es, pues a lo mejor por la propia justicia le diría, pues habrá que retirar este post y pedir una disculpa pública, ¿no? Que es como lo máximo, lo más grave que podría llegar a pasar. Sí, porque no está tipificado como delito. Inclusive otro delito que se derogó también, que fue el delito de calumnia, que es diferente al de difamación. De calumnia es cuando ya directamente ibas y presentabas una denuncia en contra de una persona por haber cometido un delito. Y después, dentro de la investigación, se daba como resultado que realmente esta persona a quien se denunció no había cometido el delito. Entonces, eso era calumnia, ¿no? Lo cual frenaba a que mucha gente fuera a denunciar a personas por haber cometido un delito. ¿Por qué? Porque si resultaba que en verdad no lo había cometido, después la persona que originalmente había sido denunciada, pues tenía elementos para denunciar a la persona que la había denunciado por calumnia. Es decir, me denunciaste porque cometí un delito que realmente yo no lo cometí. Claro, o cuando hablamos de gente famosa, de gente adinerada, ¿no? Que las personas pues buscan sumarse o sobre todo sacar alguna taja del pastel. Y yo creo que al final de cuentas lo que surge a través de las redes sociales en este momento pues sí es de alerta, sí es de poner atención, porque sobre todo están cada vez más casos que están saliendo de personas que han sido abusadas, no solamente por la historia de este profesor, sino a lo largo de chicas también, o a lo largo de la historia. Y hoy por fortuna más gente está levantando la mano, más gente está diciendo yo viví este abuso, fue esta persona. Por desgracia, como lo platicamos en este momento, pues después de cierto tiempo pues ya no es factible o ya no procede esta denuncia después de que haya pasado cierto tiempo. Yo creo que este también es un llamado a nuestras autoridades, al Congreso del Estado, a los diputados, a los senadores, para que vean la forma en que sí puedan proceder estas denuncias como en los Estados Unidos, porque independientemente de que hayan pasado 5, 10, 20 años, hay algo, Pedro, que nunca se borra, y es justamente la memoria, los recuerdos, lo sucedido cuando esa persona me abusó. Imagínate que vas en la calle, te encuentras a esa persona, todo el odio, todo el rencor, y te quedas sin las herramientas necesarias para ver esa persona y sobre todo para que ese delito pueda ser denunciado. Así es, y aunado a eso también el daño que se ocasionó en la persona, emocional, obviamente, psicológico, y no nada más eso, que muchas veces eso puede contribuir a que esa persona que fue abusada o violada, cuando crezca, haga lo mismo, por coraje o por lo que sea, porque al final de cuentas hay una afectación en su mente, ¿verdad? Entonces es una cadena muy grande. Entonces sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo en lo que comentas, que sería digno de un análisis profundo para ver la manera de un momento dado ajustar a los tiempos de hoy en día que estamos viviendo, ¿no? Que son totalmente diferentes a los anteriores. Excelente, Pedro, pues gracias por acompañarnos esta mañana. Medios de contacto, ¿en dónde los podemos encontrar? En el Face, Luque Abogados, y el teléfono 120-5651. Bueno, ya 646, perdón. 646-120-5651, Face, Luque Abogados. Excelente mañana para todos ustedes. El licenciado Pedro Quesada acompañándonos de Luque Abogados. Regresamos, soy Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.